En un mundo saturado de ruido, este libro invita a detenerse, escuchar y regresar al centro. No es un manual ni una guía rígida, sino un susurro que acompaña al lector a redescubrir lo sagrado en lo cotidiano y la fuerza que nace de la vulnerabilidad. Capítulo 1. El ruido invisible. Cómo los estímulos externos apagan la voz más profunda que llevas dentro. El ruido no siempre se escucha. A veces se disfraza de notificación, de conversación banal, de pensamiento repetitivo. Otras veces se convierte en la urgencia de hacer, producir, correr, sin detenerse jamás. El ruido se mete en tu vida sin pedir permiso, como una corriente de aire que entra por una rendija que nunca viste abierta. Este ruido invisible no se limita al bullicio de la calle, a la música alta, al tráfico o al murmullo de voces ajenas. Es más sutil. Vive en las expectativas que otros depositan sobre ti. Habita en la comparación constante con lo que parece perfecto en los demás. Se esconde en la presión de cumplir metas que ni siquiera son tuyas, pero que asumiste como propias porque todos parecían correr en esa dirección. Ese ruido es tan constante que terminas acostumbrándote. Te rodea en la mañana cuando revisas tu teléfono antes de abrir los ojos por completo. Te acompaña en el trabajo cuando cada tarea parece más urgente que la anterior. Te persigue en la noche cuando deberías descansar, pero tu mente no sabe detenerse. El gran problema del ruido invisible es que apaga una voz mucho más importante, la tuya. Esa voz que no grita, que no exige, que no se impone. Esa voz que siempre estuvo ahí, paciente, esperando ser escuchada. Pero el ruido tiene una cualidad peligrosa. Es adictivo. Nos hemos habituado tanto a estar rodeados de estímulos que, cuando hay silencio, nos incomoda. Y en vez de entrar en ese espacio quieto, lo llenamos con más distracciones. Abrimos otra aplicación, encendemos la televisión, buscamos una conversación superficial, cualquier cosa que evite enfrentarnos con lo que está dentro. El ruido invisible no solo nos aleja de nosotros mismos, también nos roba la capacidad de estar presentes, nos vuelve reactivos, nos empuja a vivir en piloto automático, repitiendo rutinas, cumpliendo horarios, respondiendo a demandas externas, pero sin preguntarnos qué deseamos de verdad. Lo más curioso es que este ruido se alimenta del miedo, el miedo al vacío, el miedo a quedarnos quietos y descubrir lo que late en lo profundo. Porque ahí, en ese centro silencioso, aparecen preguntas que incomodan. ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿O la vida que otros esperan de mí? El ruido invisible es en el fondo un mecanismo de defensa. Nos mantiene ocupados para no mirar adentro. Nos mantiene distraídos para no enfrentar la verdad. Y, sin embargo, todo lo que buscamos, la paz, la claridad, el sentido, está justo en ese lugar que el ruido intenta esconder. La paradoja es clara. Cuanto más corremos hacia afuera, más lejos estamos de lo que realmente anhelamos. La buena noticia es que el ruido no es invencible. Puede ser visto, puede ser reconocido. Y cuando aprendes a reconocerlo, pierdes el miedo a enfrentarlo. Descubres que no necesitas eliminarlo por completo, sino dejar de identificarte con él. El ruido puede seguir ahí, pero tú puedes aprender a escuchar algo más profundo. Ese será tu mayor descubrimiento, que tu voz interior nunca desapareció. Solo estaba esperando a que tuvieras el valor de bajar el volumen del mundo para poder escucharla. Capítulo 2. El arte de escuchar. Redescubrir la capacidad de oír lo que tu alma siempre intentó decirte. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es percibir sonidos. Escuchar, en cambio, es abrirse a lo que esos sonidos quieren revelar. Es dar espacio, atención y presencia. El arte de escuchar empieza por dentro. Durante mucho tiempo, aprendimos a escuchar a los demás,
a las exigencias externas, a los deberes impuestos. Pero casi nunca nos enseñaron a escuchar lo más importante, la voz silenciosa que nace en nuestro interior. Esa voz no compite, no busca imponerse, no se disfraza de obligación ni de mandato. Habla en susurros, en intuiciones, en pequeñas corazonadas que muchas veces descartamos porque no parecen lógicas o porque no se alinean con lo que el mundo espera. El problema es que hemos olvidado cómo escuchar. Nos enseñaron a hablar, a defender nuestras ideas, a argumentar. Nos enseñaron a llenar espacios de palabras, pero no a dejarlos vacíos para que algo más profundo pueda entrar. El arte de escuchar exige paciencia. No se trata de forzar nada, sino de abrir un espacio interior en el que el ruido externo no domine. Puede empezar con un gesto simple: detenerte, respirar, observar sin juzgar. En ese espacio de pausa, empiezas a notar señales que antes ignorabas. Un cansancio que no es físico, sino del alma. Un deseo que habías callado porque parecía imposible. Una necesidad de cambiar el rumbo que habías disfrazado con excusas. Todo eso aparece cuando escuchas de verdad. Escuchar también es un acto de valentía, porque a veces lo que tu alma quiere decirte no coincide con lo que tu mente planeó, ni con lo que tu entorno espera. Escuchar puede significar reconocer que estás en un camino equivocado, que necesitas soltar lo que ya no resuena, que llegó la hora de elegir con más honestidad. Pero junto con la valentía, escuchar trae un regalo inmenso: claridad. Esa claridad que no viene de los libros ni de los consejos ajenos, sino de la certeza íntima que solo tú puedes sentir. El arte de escuchar no se limita al interior, también transforma tu forma de relacionarte con el mundo. Cuando aprendes a escuchar en silencio, descubres que los demás también tienen una voz más allá de las palabras. Escuchas lo que sienten, incluso cuando no lo dicen. Percibes lo que callan, lo que ocultan, lo que esperan. Escuchar, entonces, se vuelve un puente hacia ti mismo y hacia los demás, un puente hacia lo esencial. La vida entera cambia cuando te permites este arte, porque dejas de correr sin rumbo y comienzas a caminar con sentido. Dejas de buscar afuera respuestas que siempre estuvieron dentro. Y lo más importante, descubres que la plenitud no está en hacer más, en acumular más, en correr más. La plenitud está en escuchar lo que tu alma siempre supo y nunca dejó de susurrar. El arte de escuchar es, en definitiva, el arte de volver a ti. Capítulo 3. Vulnerabilidad como despertar. Aceptar tu fragilidad como el lugar donde florece la verdadera fortaleza. La vulnerabilidad es una palabra que, durante mucho tiempo, fue entendida como debilidad. Nos enseñaron que mostrarnos frágiles era peligroso, que significaba abrir la puerta al rechazo, a la burla, a la herida. Nos entrenaron para usar máscaras, para construir armaduras, para aparentar que todo está bajo control, incluso cuando dentro de nosotros todo tiembla. Pero hay un secreto que solo se revela cuando te atreves a bajar esas defensas. La vulnerabilidad no es el fin de tu fuerza, es el inicio de ella. La vulnerabilidad es el puente que conecta tu humanidad con la de los demás. Cuando te muestras sin máscaras, sin adornos, sin filtros, lo que surge es algo profundamente auténtico. Surge el tú real, ese que no necesita defender una imagen ni sostener un personaje. Aceptar tu vulnerabilidad es aceptar tu verdad. Es reconocer que hay días en los que el miedo te paraliza, que hay heridas que todavía duelen, que hay momentos en los que no sabes qué camino tomar. Y en vez de esconderlo, decides abrazarlo. Ese acto de honestidad radical es lo que despierta tu fortaleza, porque la verdadera fortaleza no nace de negar tu fragilidad, sino de mirarla de frente y decir: aún así,
sigo caminando. Cuando abrazas tu vulnerabilidad, te liberas del peso de la perfección. Dejas de gastar energía en sostener fachadas y empiezas a vivir desde un lugar más ligero, más real. Y esa autenticidad es la que inspira a otros, porque todos, en el fondo, sentimos lo mismo. Miedo a no ser suficientes, miedo a no encajar, miedo a fallar. Cuando alguien se atreve a mostrarlo, abre la puerta para que los demás también lo hagan. La vulnerabilidad, entonces, se convierte en un despertar. Despertar a la comprensión de que no necesitas ser invulnerable para ser valioso. Que tus grietas no son defectos que esconder, sino caminos por donde entra la luz. Que tus heridas no son signos de derrota, sino huellas de todo lo que has sobrevivido. El despertar de la vulnerabilidad también te invita a dejar de huir de ti mismo, porque muchas veces nos ocupamos en exceso, llenamos nuestras agendas, nos rodeamos de ruido externo, todo para no mirar lo que duele adentro, pero el dolor no desaparece cuando lo ignoramos, se transforma en sombras que nos persiguen. Solo cuando lo miramos con valentía, empieza a sanar. Aceptar tu vulnerabilidad no significa exponerte a todos sin medida. Significa elegir con conciencia a quién abrir tu corazón y hacerlo desde un lugar de autenticidad, no de dependencia. Significa dejar de esconderte detrás de muros y permitirte ser visto, aunque no sea perfecto. Y aquí está el gran despertar. Cuando abrazas tu fragilidad, te descubres más fuerte de lo que imaginabas. Porque la fuerza verdadera no está en resistir sin sentir, sino en sentir y aún así elegir avanzar. No está en cerrar el corazón, sino en abrirlo aún sabiendo que puede doler. La vulnerabilidad es, en esencia, la semilla de toda conexión real. Y al aceptarla, despiertas a lo más humano en ti, la capacidad de amar, de ser amado, y de caminar con el corazón abierto en un mundo que muchas veces te pide lo contrario. Capítulo 4. La belleza de lo simple. Encontrar lo eterno en los gestos pequeños del día. Vivimos en una cultura que glorifica lo extraordinario. Nos enseñan a buscar los grandes logros, las experiencias deslumbrantes, los momentos que parecen sacados de una película. Y en esa búsqueda constante de lo grande, olvidamos lo esencial, que la vida ocurre en lo pequeño. La verdadera belleza está en lo simple, en un amanecer que no necesita ser fotografiado para ser eterno, en el aroma del café que se mezcla con la calma de una mañana lenta, en la risa compartida con alguien que quieres, aunque no haya una razón especial para reír. La magia de lo simple es que no necesita adornos. No depende de expectativas ni de planes perfectos. Está ahí, siempre, esperando a ser notada. Pero para verla, necesitas detenerte. Necesitas abrir los ojos más allá de la prisa, más allá de la obsesión por lo que viene después. En lo simple se esconde lo eterno. Un abrazo breve puede contener más amor que un discurso de 1000 palabras. Una mirada puede decir más que cualquier explicación. Un gesto cotidiano, poner la mesa, regar una planta, preparar la cena, puede volverse un acto sagrado si lo haces con plena atención. La belleza de lo simple también nos recuerda que no necesitamos tanto como creemos, que la plenitud no se encuentra en acumular experiencias espectaculares, sino en aprender a estar presentes en lo que ya tenemos. Que no es la magnitud de los momentos lo que los hace valiosos, sino la conciencia con la que los vivimos. Piensa en las memorias más queridas de tu vida. Muchas de ellas no fueron extraordinarias, fueron momentos comunes. Una caminata tranquila, una conversación bajo las estrellas, el silencio compartido con alguien cercano. Lo que las hizo memorables no fue su grandeza externa, sino la conexión interna que despertaron en ti. Encontrar la belleza en lo simple es un acto de humildad. Es reconocer que la vida no te debe espectáculos constantes,
sino que ya te regala tesoros en cada instante. Es dejar de correr tras lo extraordinario para descubrir que lo extraordinario siempre estuvo escondido en lo ordinario. Cuando aprendes a habitar lo simple, recuperas una mirada nueva sobre el mundo. Una mirada que encuentra belleza en lo cotidiano, gratitud en lo pequeño, eternidad en lo fugaz. Y entonces, lo que parecía rutinario se transforma en un altar de presencia, porque al final, lo eterno no está en el tiempo, ni en la grandeza de los acontecimientos. Lo eterno está en tu capacidad de habitar el instante y reconocerlo como sagrado. Está en la magia silenciosa de lo simple, que siempre estuvo contigo, esperando a ser vista. Capítulo 5. Heridas que iluminan. Transformar el dolor en sabiduría y compasión. El dolor es una presencia inevitable en la vida. No importa cuán protegido intentes vivir, tarde o temprano llega, en forma de pérdida, de traición, de fracaso, de vacío. Por mucho tiempo aprendimos a mirar el dolor como un enemigo que debía ser evitado a toda costa. Nos enseñaron a endurecernos, a resistir, a tapar las heridas con distracciones, con ocupaciones, con silencios. Pero hay un secreto que solo aparece cuando dejas de luchar contra él. El dolor es también un maestro exigente, sí, pero capaz de abrir en ti espacios de profundidad que de otra manera permanecerían cerrados. Las heridas iluminan porque te recuerdan que eres humano, te despojan de la ilusión de invulnerabilidad y te muestran tu fragilidad. Y en esa fragilidad, si la miras con compasión, florece una fuerza nueva, la fuerza de comprender lo que otros sienten, de conectar con el sufrimiento ajeno, de acompañar desde la empatía y no desde la indiferencia. Piensa en una herida que llevas en el corazón, quizás una pérdida que te dejó vacío, una traición que rompió tu confianza, un sueño que nunca se cumplió. Esa herida, en su momento, parecía solo oscuridad, pero con el tiempo descubriste que algo nuevo brotó en ti. Más paciencia, más sensibilidad, más humildad, más amor. El dolor, cuando lo abrazas, no te destruye, te transforma. La clave está en no huir de él, en no negarlo, en no cubrirlo con capas de indiferencia. La clave está en permitirte sentirlo, llorarlo, atravesarlo, en darle un lugar en tu historia. Porque lo que no aceptas se convierte en sombra que te persigue, pero lo que abrazas se transforma en luz que te guía. Las heridas también iluminan porque te devuelven a lo esencial. Cuando todo se quiebra, lo superfluo cae. Lo que parecía tan importante pierde valor, y lo simple vuelve a ser sagrado. Descubres que el amor es lo único que realmente importa. Descubres que la vida no se mide en éxitos, sino en autenticidad. Descubres que la fragilidad compartida une más que cualquier logro. Cada herida lleva dentro una semilla de compasión. Si la riegas con paciencia y con amor, esa semilla florece en ti como capacidad de sostener, de escuchar, de estar presente para otros. Tus cicatrices se vuelven faros que iluminan caminos, y quizás ese sea el sentido más profundo del dolor. Recordarte que lo humano se comparte, que tu sufrimiento no es una maldición aislada, sino un puente hacia quienes también sufren, que tus heridas, cuando las sanas, no se borran, se convierten en mapas que otros pueden seguir para encontrar esperanza. Así tus heridas dejan de ser marcas de derrota y se vuelven marcas de sabiduría, y tu vida, con todas sus fracturas, comienza a brillar con una luz más verdadera, más serena, más compasiva. Capítulo 6. El hogar que nunca perdiste. Recordar que lo que buscabas fuera siempre estuvo en tu interior. Toda la vida parece un viaje. Desde que somos pequeños, creemos que el destino está en otro lugar, en un futuro mejor, en un logro que aún no alcanzamos, en un amor que aún no llega,
en un reconocimiento que aún no obtenemos. Caminamos y caminamos, siempre hacia adelante, siempre detrás de algo que promete completarnos. Y sin embargo, llega un momento en el que comprendes la paradoja más profunda. Nunca estuviste perdido. El hogar que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti. Ese hogar interior es silencio, es calma, es la certeza de que eres completo aunque el mundo te diga lo contrario. Es el espacio donde no necesitas demostrar nada, donde no hace falta competir, donde no hay máscaras. Allí simplemente eres, y en ese ser ya hay plenitud. Pero olvidamos ese hogar. Nos dejamos arrastrar por la prisa, por las comparaciones, por las exigencias externas. Construimos identidades sobre logros, roles y apariencias, creyendo que eso nos dará valor. Y en esa construcción nos alejamos de lo más verdadero, la paz de habitar nuestro propio centro. Volver a ese hogar no requiere viajes lejanos ni hazañas imposibles. Solo pide detenerte, cerrar los ojos, respirar profundo y escuchar. Pide dejar de buscar respuestas afuera y aprender a reconocer la voz que siempre habló dentro de ti. Ese regreso no significa que la vida dejará de doler. Significa que ya no huirás de ella. Porque cuando estás en tu centro, comprendes que todo lo que sucede afuera no puede arrebatarte lo esencial. Ni la pérdida, ni el fracaso, ni la soledad tienen poder de destruir lo que eres en lo más profundo. El hogar interior también es el lugar donde se guardan tus raíces. Allí está tu historia completa, tus heridas y tus logros, tus miedos y tus sueños, tus caídas y tus levantadas. Todo está integrado en un mismo espacio de aceptación. Allí descubres que no necesitas negar nada. Incluso tus sombras forman parte de la totalidad de tu ser. Y cuando regresas a ese hogar, ocurre algo inesperado. Dejas de sentirte vacío. Ya no buscas desesperadamente llenar tu vida con cosas, personas o experiencias externas. Descubres que la plenitud no viene de añadir, sino de recordar. Que lo que anhelabas no estaba perdido, solo estaba cubierto por capas de olvido. Ese es el gran hallazgo. Nunca fuiste un viajero extraviado, nunca estuviste incompleto. Siempre fuiste hogar, siempre fuiste centro, siempre fuiste luz. Solo necesitabas recordarlo. Y cuando lo recuerdas, todo cambia. Caminas por el mundo con otra mirada, ya no desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no desde la búsqueda desesperada, sino desde la calma de quien sabe que ya es. Porque el hogar que nunca perdiste no está en un lugar, ni en un tiempo, ni en otra persona. El hogar eres tú. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás.